Esta transmisión del foro Los residuos sólidos no son basura. Empezamos hoy con transformando los residuos en recursos, alternativas tecnológicas para las ciudades innovadoras. Desde Argentina hasta ahora, en directo, a través del canal de YouTube del Tiempo, Marcelo Eduardo Rosso nos acompaña. Él es representante regional para América Latina de la International Solid Waste Association. Le damos la bienvenida a Marcelo Eduardo Rosso, quien hasta ahora se conecta. Muchísimas gracias, Marian. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, a la Alcaldía de Bucaramanga en particular por ser el anfitrión de este evento, a los alcaldes, ministros, funcionarios, en general que están presentes ahí, colegas. Nuevamente un placer por parte mía y el agradecimiento de permitir a la International Solid Waste, a través del representante del capítulo regional para América Latina y el Caribe, de poder participar de este tan importante evento. Lamentablemente me hubiera gustado poder estar ahí presente en cuerpo con ustedes. Cuestiones de agenda no fue posible, así que estamos así por esta nueva modalidad de la virtualidad que instauró la pandemia y que nos ha servido de tanto. Si pudiéramos compartir la presentación, la idea de la presentación es como eje temático transformando los residuos en recursos, alternativas tecnológicas para las ciudades innovadoras. Como bien decía recién uno de los colegas que me precedió en la presentación, las soluciones mágicas no existen en la gestión de los residuos sólidos urbanos, ni tampoco hay soluciones mágicas en cuanto a las tecnologías de tratamiento. Pero primero, para poder dar un contexto general de cuál es el estado de situación internacional y particularmente en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, quería compartir con ustedes estos diagramas o estas tortas que nos muestran cuál es el estado de gestión evidenciado a través del último estudio que presentó el Banco Mundial, que es Water Waste 2.0, donde podemos observar que Latinoamérica contribuye con un 11% de la generación total de los residuos producidos a nivel mundial. De esa producción de residuos, sobre su estudio de calidad y composición, 44% de los residuos son de tipo bioresiduo o residuo orgánico putrescible, y a partir de ahí se van abriendo en distintos componentes como plásticos y otros polímeros, papel, cartón, metales ferrosos, no ferrosos. Como ustedes saben muy bien, el conocer cuál es la composición de los residuos es fundamental para planificar la gestión de los residuos a largo plazo, en particular para ver qué alternativas tecnológicas podemos llegar a implementar con los residuos que estamos generando y la proyección de generación a futuro. Ahora bien, a nivel internacional hay una cantidad importante de residuos que hoy lamentablemente siguen siendo inadecuadamente dispuestos en basurales a cielo abierto, que eso representa hoy aproximadamente un 33%, si veo bien en la pantalla. Hay una cantidad de un 26% que van a rellenos sanitarios con un estado tecnológico todavía no que representa el estado de la técnica vigente, y hay un 7.3% de los residuos que están yendo a rellenos sanitarios conforme lo establece la normativa vigente o el estándar de la técnica. La siguiente, por favor. Gracias por la ampliación de la pantalla. Bueno, y en el caso particular de Latinoamérica, que es lo que nos ocupa, yendo a la disposición o al componente de gestión que hoy por hoy se está llevando adelante,
vemos que continúa siendo muy elevado el contenido de disposición en relleno sanitario. Lamentablemente hay aproximadamente un 27% que todavía sigue siendo destinado a basurales a cielo abierto. Solo aproximadamente el 4.5% de los residuos generados son reciclados, con lo cual esto nos evidencia, nos pone de manifiesto que hay un largo camino por andar, lo cual nos plantea un interesante desafío, por cuanto si queremos avanzar en la implementación de la economía circular, reducciones de gases de efecto invernadero tendiente a mejorar las condiciones ambientales generales y demás, el primer escollo, el primer paso que deberíamos dar es erradicar de forma definitiva la práctica inadecuada de gestión de los residuos mediante el basural a cielo abierto. Ese sería el primer estadio. A partir de ahí, y como bien mencionaban los colegas, ya hay una gran cantidad de los rellenos o de los residuos que están yendo a rellenos sanitarios, que son desarrollados con un estándar de técnica apropiado, con impermeabilización conforme determina el estándar de la técnica, la normativa vigente, en muchos casos con un aprovechamiento del biogás generado para la valorización energética de ese biogás y la producción de energía eléctrica, con lo cual a partir de ahí podemos avanzar en los siguientes pasos. Y permítanme felicitar en particular a Colombia, porque dentro de todo lo que es el contexto de nuestro continente, América Latina y el Caribe, Colombia es uno de los pocos países que tiene una normativa muy afianzada, con una fuerte impronta en cuanto a la percepción de los recursos, al cobro de la tasa específica para llevar adelante la gestión de residuos, cosa que lamentablemente no ocurre en el resto de los países de Latinoamérica. Siguiente, por favor. Eso permite en particular a los alcaldes de Colombia avanzar desde un punto quizás más alto o un escalón superior a lo que ocurre con otros alcaldes de la región. Según la proyección que tenemos para los próximos años, se va a incrementar la generación en un 20%, llevando hacia el 2030 una producción de todo el continente de unos 246 millones de toneladas. Ahora bien, dentro de esos residuos generados, como bien decíamos, según el estudio de composición y calidad de residuos, hay un 52% que se trata de bioresiduos. ¿Y por qué hago énfasis en este componente en particular? Porque es un componente que como ustedes ven, supera el 50%, es decir, es más de la mitad de lo que se produce de residuos en nuestro continente, que a la fecha prácticamente no está aprovechado. Es decir, esos recursos hoy por hoy, junto con el resto de los residuos, son destinados a disposición final, y en este punto en particular tenemos un enorme potencial de valorización y aprovechamiento si sabemos implementarlo y podemos implementar nuevas tecnologías. Hay un 12% de los residuos generados que son plásticos, lo cual también plantea una gran oportunidad, ya sea para reciclarlo e reinsertarlo en el circuito productivo, o eventualmente para aquellos que no permiten un reciclado o un reprocesamiento en la industria, valorizarlo energéticamente. En el componente de plástico, ustedes saben muy bien que es un elemento que hoy por hoy está muy en boga por la contaminación en los océanos, y sepan que el 80% de los residuos que llegan a los océanos, residuos de plásticos específicamente que llegan a los océanos, se deben fundamentalmente a una inadecuada gestión de los residuos. Es por eso que es tan importante llevar adelante una adecuada gestión integral de los residuos
en cada una de nuestras alcaldías, en cada uno de nuestros países que conforman el territorio del Cono Sur. Siguiente, por favor. Como decíamos, y acá me estoy adelantando seguramente a lo que iba a ser el primer bloque. Siguiente filmina, por favor. El primer bloque iba a hablar de economía circular. Seguramente estoy spoileando a alguno de los otros colegas que iba a disertar antes que yo. Este gráfico es el gráfico típico que desarrolló la Fundación Ellen MacArthur, y en este gráfico nos permite ver claramente no solo la pirámide de gestión, sino los principios básicos que rigen a la economía circular. Hoy por hoy, como decíamos, y no sé si están viendo el cursor, creo que sí, por debajo del relleno sanitario estaría el basural a cielo abierto, o los vertederos no controlados, o los open dams, como se lo llama también en inglés, que decíamos que es fundamental erradicar de raíz y que no sea más una práctica utilizada en nuestro continente. A partir de ahí deberíamos sí tener como un piso mínimo absoluto la gestión de la disposición en un relleno sanitario bien operado, que tendría que tener la captura de biogás, es decir, el biogás generado en el relleno y su aprovechamiento energético para poder mitigar lo que son los aportes de las emisiones a lo que es el efecto del calentamiento global, el engrosamiento de la capa de efecto invernadero. A partir de ahí, como tecnología válida, está lo que se conoce como Waste to Energy, siempre obviamente entendiendo dicha tecnología con el aprovechamiento y del calor generado como consecuencia del tratamiento térmico para la producción de energía, ya sea energía eléctrica, energía térmica o un mix de ambos que lo hace cada vez más eficiente. A partir de ahí, bueno, empieza todo lo que hace a la circularidad que deberíamos implementar y por la cual debemos tratar de lograr en cuanto a que permanezcan la mayor tiempo posible dentro del circuito productivo los materiales, es decir, plantear que los productos puedan ser reparados y de esa manera extender la vida útil del producto, obviamente planteando el análisis de ciclo de vida de los productos de forma tal de sustituir aquellos elementos contaminantes y planificar su reciclabilidad al finalizar su vida útil, y así sucesivamente para que todos estos materiales puedan ser mantenidos dentro de todo la mayor tiempo posible dentro del circuito productivo. Desde el otro hemisferio, digamos, de la parte biológica, es decir, de la materia orgánica putrescible, es que debemos procurar llevar adelante un tratamiento, ya sea aeróbico o anaeróbico, de esa materia o de esa fracción de bioresiduos, esos residuos orgánicos putrescibles, de forma tal de aprovecharlos para que ese sustrato orgánico permanezca y sea restituido al suelo. La alternativa de la valorización a partir de un tratamiento anaeróbico no solo nos permite obtener un digestato que después va a ser un fertilizante o una enmienda orgánica, sino que a la vez nos permite generar energía, ya sea a través de la forma de energía eléctrica o a través de la energía térmica, ¿sí? Es decir, este gráfico nos da una idea de las distintas alternativas para dónde avanzar y sobre las posibilidades, enormes posibilidades que tenemos de valorizar los residuos, entendiendo los residuos como un recurso. Siguiente filmina, por favor. Entonces, hablábamos de las distintas alternativas tecnológicas que tenemos y acá también se habla mucho de nuevas tecnologías. Insisto con esto que mencionaba el colega y que ya les dije yo, no hay
soluciones mágicas. Acá hay que ir por tecnologías probadas, no caer en la tentación de empresarios o vendedores que vienen a nuestros escritorios planteando tecnologías sumamente disruptivas que nos prometen soluciones formidables. Mi consejo es avanzar con tecnologías probadas y en esto tenemos la ventaja, si se quiere, que debido a que venimos con un determinado atraso respecto de la implementación de otras tecnologías de tratamiento, como ocurre en Europa, por ejemplo, donde es una incubadora de tecnologías, podemos aprender a partir de los errores en los cuales incurren otros países, otros operadores. Entonces deberíamos tomar o aprovechar esa experiencia y basarnos y adoptar tecnologías, únicamente tecnologías probadas que garanticen a la comunidad una adecuada gestión de los residuos con el menor impacto posible y tratando de orientarnos y avanzar progresivamente en la implementación de los principios de la economía circular. Dentro de las distintas alternativas de tratamiento que tenemos para las ciudades innovadoras, y discúlpenme si quizás hay alguna de estas tecnologías que ya se adoptan y están implementadas en Colombia, pero como les dije, lamentablemente no he tenido la dicha todavía de visitar Colombia. Tenemos la posibilidad del tratamiento de los residuos áridos o también denominados residuos de construcción y demolición. Es decir, esta es una posibilidad muy concreta que los municipios o las alcaldías pueden desarrollar de una manera bastante sencilla, direccionando todos los residuos vinculados a la construcción para que estos sean procesados y reciclados, reutilizados en la propia industria de la construcción o como parte de sustratos para caminería o para la operación de rellenos sanitarios. El tratamiento de poda es algo también muy sencillo, que de igual forma que en el caso anterior, los municipios pueden desarrollar programas de poda o de corte de árboles en forma organizada y este material desviarlo a una planta para su trituración, su chipeo y posterior tratamiento, ya sea a partir de la utilización de tecnologías básicas como es un tratamiento aeróbico o una tecnología más sofisticada como podría ser un tratamiento anaeróbico. Luego tenemos también la posibilidad de la implementación de las tecnologías de tratamiento mecánico-biológico y luego de la separación de esa fracción de biorresiduo. Puede ser también emplearse tecnologías aeróbicas o anaeróbicas, con la posibilidad incluso de la separación de todo ese material seco, reciclable, reinsertarlo en el circuito productivo y para aquello que no se pueda reinsertar en el circuito productivo, producir un combustible derivado de residuos que es un combustible sustituto del combustible fósil. El tratamiento de los neumáticos fuera de uso es una problemática importante también porque se genera una gran cantidad, es un residuo que podemos claramente interpretar como un recurso por su poder calorífico o su potencialidad de reciclaje, y por otro lado por la complejidad que plantea la disposición de este producto, de los neumáticos, en los rellenos sanitarios, con lo cual es altamente aconsejable su recolección diferenciada para su adecuado procesamiento y reciclaje. Luego el tema de la valorización térmica, waste to energy, tratamiento térmico, incineración o como lo quieran definir, siempre interpretándolo que este tratamiento térmico esté asociado a una valorización energética, un aprovechamiento de ese residuo y una extracción de
de valor de ese residuo, entendiéndolo como un recurso para la producción de energía, como les decía, ya sea a través de la forma de energía eléctrica, vapor, o un mix de ambos que, como les decía, hace al sistema más eficiente. Obviamente, siempre adoptando esta tecnología sobre la base de tecnología probada, es decir, básicamente hoy por hoy la mayor experiencia está basada en el tratamiento térmico de lo que se conoce como combustión en masa, donde hay infinidad de plantas operativas con un track record suficiente que dan las garantías de operatividad del sistema, donde los parámetros o los valores de emisiones ambientales cumplan con estándares internacionales como por ejemplo el europeo, que es un estándar internacional que garantiza la inocuidad de las emisiones y de esa manera garantizar la calidad de vida y la salud de la población circundante, que permiten, como bien decía el colega que habló previamente, que hoy por hoy esas plantas de tratamiento térmico están emplazadas en prácticamente todas las ciudades capitales de Europa, en el medio de la ciudad sin ningún tipo de inconveniente, brindando un adecuado sistema de gestión a las municipalidades o a las alcaldías. Finalmente, el tratamiento de la fracción de residuos eléctricos y electrónicos es una alternativa cada vez más importante dentro de lo que se conoce como el concepto de minería urbana, para valorizar un montón de materiales como metales preciosos, por ejemplo, como polímeros que pueden ser valorizados energéticamente sobre un mercado cada vez más demandante, tanto de estos subproductos o de estas materias primas secundarias, como de reinserción y nueva producción de materiales o productos electrónicos. Ahora bien, para poder avanzar con todas estas tecnologías, uno no solo necesita de un marco normativo apropiado con una garantía de cobrabilidad y de financiamiento del sistema, que es fundamental, porque de lo contrario no es fácil y no debería exigírsele a un alcalde, a una municipalidad, una adecuada gestión si no se le brindan los recursos necesarios. Entonces, todo el tema de la financiación del sistema integral de residuos es un tema fundamental a tener en cuenta, y la cobrabilidad de ese sistema, ¿no? De forma tal de que garanticen de contar con los recursos necesarios para poder implementar y gestionar apropiadamente los residuos generados en nuestras comunidades. Esto es absolutamente fundamental para la concreción de los proyectos, ¿no? Y la viabilidad a largo plazo de los proyectos. Piensen que cada una de estas tecnologías obviamente va en línea con los principios de economía circular para mantener la mayor cantidad de tiempo posible los recursos dentro del sistema, pero cada una de estas instancias agrega valor o costo, mejor dicho, ambos, por costo por un lado y valor por otro, al sistema de gestión. Entonces, esto debe ser adecuadamente financiado. ¿Cómo podemos financiar esto? Por ejemplo, entre otras, más allá de contar con una tasa o un impuesto específico a la generación de residuos que se le cobre al ciudadano o a los contribuyentes por la cantidad de residuos generados, lo cual hace que se preocupe más en hacer una adecuada separación de los residuos en sus hogares y de esa manera mejorar y maximizar la calidad de los residuos para posteriormente tratarlos y reinsertarlos en el circuito productivo. Otra alternativa sería la responsabilidad extendida o compartida de los productores. Debería existir un mercado que absorba estos materiales recuperados o estas materias primas secundarias. Esto es absolutamente fundamental, porque de lo contrario generamos un subproducto o una materia prima secundaria que, si no existe una industria que lo absorba, no tendríamos destino. Entonces esto se podría propiciar a partir del incentivo
dado o que debería dársele a la industria para utilizar estas materias primas secundarias. Deberíamos contar con precios razonables de la energía eléctrica, sobre todo si se trata de fuentes renovables como es el biogás de relleno sanitario, como es el tratamiento térmico de la fracción orgánica putrescible o del tratamiento térmico a través de la incineración, por ejemplo, ¿no? Y también deberíamos tener, para el caso concreto de digestión anaeróbica, un destino viable y aprobado por las autoridades tanto para el compost como para el digestato producido como consecuencia de este proceso. Siguiente, por favor. Acá vemos distintas imágenes de posibilidades tecnológicas que les había mencionado. Este es un caso concreto de una planta de procesamiento de residuos áridos o de construcción y demolición. Como ven, es una tecnología muy sencilla. Se puede hacer tanto compleja como uno quiera, en la medida que se le vaya adicionando instancias de separación de distintos materiales, pero básicamente lo que hacemos es recibir todo el material de construcción, hacer una trituración, separación de materiales ferrosos, no ferrosos, y después de todo lo que son el resto de las impurezas podemos separar madera, polímeros de distintas características, papel, cartón, etc. Siguiente, por favor. Esta es una imagen de tratamiento aeróbico de la fracción de biorresiduos o de poda, donde podemos hacer mediante el método de hilera convencional con un volteo automatizado con este equipo o en bioreactores con cobertura y una aireación permanente. Siguiente, por favor. El tratamiento de neumáticos, donde se lo tritura, se lo separa mediante separación magnética y aspiración para llegar a los tres elementos constitutivos: caucho, fibra y metal. El metal se destina a la acería, la fibra se le utiliza como combustible derivado de residuos y el caucho granulado fundamentalmente se le utiliza como elemento fundamental para la producción de canchas de césped sintético o pistas de atletismo o su valorización energética como combustible derivado. Siguiente, por favor. Estas son algunas imágenes de la tecnología de tratamiento mecánico biológico. Es una tecnología sumamente versátil que permite su utilización, ya sea que el residuo provenga de una recolección diferenciada en origen o no. Y si partimos de una recolección diferenciada, no diferenciada en origen, y con el tiempo la comunidad avanza en una separación de las distintas fracciones, esta tecnología puede continuar siendo absolutamente operativa y nos permite hacer un recupero de las fracciones de materiales factibles de ser reciclados y reinsertados en el circuito productivo y a la vez separar el biorresiduo para su posterior valorización o aprovechamiento. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la otra alternativa que les comentaba, la producción de combustible derivado de residuos, para lo cual inexorablemente deberíamos tener previamente una planta ya sea de tipo TMB o una planta de separación de residuos y valorizar energéticamente este material y de esta manera sustituir el consumo de combustible fósil. Siguiente. La otra es, como les mencionaba, el tratamiento anaeróbico de la fracción orgánica o de biorresiduo, ya sea a través de sistemas tipo garage o en digestores. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Dependiendo de cuál empleemos, podemos tener mayor producción de biogás que en otro caso. En todos casos vamos a tener un subproducto que es un digestato que podemos valorizar como un fertilizante o una enmienda orgánica para mejorar la calidad del suelo para distintos propósitos. Siguiente, por favor. Otra imagen de la misma tecnología. Siguiente.
Estas son las plantas de Waste to Energy. Fíjense que, como les decía, es una tecnología absolutamente probada, de más de 100 años de historial, que hoy por hoy operan en las grandes ciudades capitales de Europa. Hay infinidad de plantas alrededor del mundo. La premisa en este caso, insisto, es ir por tecnologías probadas y con estándares de emisión acorde a normativa internacional. Específicamente mi recomendación sería la normativa europea. Siguiente, por favor. Esta tecnología nos permite reducir el volumen entre un 85 y un 95%, permite el recupero de energía a partir de su forma de calor o energía eléctrica o ambas, permite la recuperación de metales ferrosos, no ferrosos y otro tipo de metales, dependiendo del tratamiento que se le haga a las escorias, y utilizar las escorias para la construcción. En general, el desafío que plantea en muchos casos es que hay una desinformación alrededor de estas plantas y no conocen cuál es el estándar de la técnica al día de hoy, que es una tecnología sumamente amigable y compatible con la gestión de residuos. Siguiente, por favor. Quería hacerles un aviso de tipo parroquial. Les mencioné que represento al capítulo regional para América Latina y el Caribe de ISWA. ISWA es la asociación internacional más grande para la gestión de residuos y su valorización energética. Tiene 1.300 miembros en 110 países. Siguiente, por favor. A partir de ahí tenemos presencia en 47 miembros nacionales en todo el continente, en todo el mundo, como verán, con lo cual, siguiente por favor, nos gustaría contar con ustedes. Lamentablemente no contamos con ningún miembro nacional dentro de ISWA en Colombia, con lo cual estamos ansiosos por alguna asociación de Colombia quiera ser parte de esta gran familia de expertos en gestión de residuos y asociarse a ISWA y poder participar de los grupos de trabajo que acá están enumerados. Siguiente. Y recibir las publicaciones. Siguiente. Y formar parte del capítulo regional siguiente, que fue creado como una decisión de ISWA allá por el año 2018. Hoy el capítulo regional siguiente de América Latina y el Caribe está constituido por Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México, con lo cual, insisto, el ofrecimiento y sería para nosotros un placer contar con Colombia como nuevo miembro de esta gran familia que es ISWA. Muchísimas gracias por el tiempo, nuevamente 1000 gracias por la invitación y felicito por la iniciativa para este seminario. Quedo a disposición por cualquier consulta. Gracias.